Muy bien, el tema que me han pedido compartirles con ustedes es un tema muy apasionante, porque es prácticamente la revolución que estamos viviendo los oncólogos en nuestra práctica clínica. Así que les quiero transmitir más que conocimiento, porque yo sé que todo está en los libros, en los artículos, la parte de mi experiencia y mi vivencia con los fármacos que voy a comentarles a continuación. Bueno, y esta historia comienza rememorando a Sidney Farber. Para los oncólogos, Sidney Farber es el padre de la quimioterapia. Con él comenzamos todos los fármacos. Sidney Farber, aunque no lo crean, era patólogo. A él le llamó la atención por qué tantos niños se morían en su hospital de leucemias, hasta que un día salió del área de patología, se fue al hospital y dijo: no puede ser que la ciencia avance tanto, pero nuestros niños se siguen muriendo. Él fue el primer médico que usó quimioterapia formalmente, ¿no? Comenzó a usar los antifolados. Con él se habla todo el tema de la quimioterapia y ustedes, como ya saben, es la herramienta pues, de tratamiento más común que tenemos los oncólogos a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Miren, estamos hablando desde los años 50 más o menos que Farber comenzaba a usar la quimioterapia. Pero la realidad es esta, ¿no? Por ejemplo, pasaron muchos años, aparecían más fármacos de quimioterapia, pero no beneficiábamos tanto a nuestros pacientes con cáncer, ¿no? De hecho, nuestros últimos fármacos que salieron en los años 2010 al 2013 en cáncer de pulmón, por ejemplo, eran fármacos que iban dirigidos contra la mutación de un receptor específico, el receptor EGFR, ¿no? Receptor del factor de crecimiento epidérmico, que seguramente ustedes también lo conocen. Entonces, no teníamos nada así tan impactante en oncología. De hecho, en nuestro país, ¿sí me escuchan bien, no? ¿Sí escuchan? De hecho, en nuestro país, en los hospitales públicos, no tenemos acceso todavía a estos fármacos que están desde el año 2010. Todavía en los hospitales nacionales no tenemos acceso. Entonces, esto también es una forma de exhortar de cuánto todavía nos falta por recorrer en salud. Si queremos ser un país del primer mundo y no le podemos ofrecer a nuestros pacientes con cáncer de pulmón el tratamiento al menos estándar para su condición, pues quiere decir que todavía no estamos yendo bien. Hasta que apareció una gran noticia, comunicaciones en revistas, la prensa, el New York Times hablaba de que ya podíamos luchar contra el cáncer. La revista Science en el año 2013 publica un número especial sobre la ruptura del paradigma del tratamiento del cáncer con inmunoterapia. Hasta en Wall Street comienzan a reportar a personas que de tener un cáncer metastásico y solo pensar que iban a vivir 6 meses y iban viviendo 3, 4, 5 años y no se morían. Y decían: ¿qué está pasando? Porque estos pacientes viven tanto. Y es así que llega la inmunoterapia, ¿no? Para hablar de inmunoterapia, defino el título de la charla, que es inmunoncología. Inmunoncología es el área de la medicina que se centra en el desarrollo y entrega de terapias que mejoran el potencial intrínseco del cuerpo humano para generar una respuesta inmune efectiva contra el cáncer. Gracias a la inmunoncología se han desarrollado estrategias para poder potenciar la respuesta del cuerpo a través del sistema inmune y luchar contra el cáncer. Es decir, yo no te doy quimioterapia, pero sí te voy a dar algo que haga que tu cuerpo reaccione y ataque tu mismo cáncer. Es una idea buena, muy interesante, muy... Vamos, si a mí me lo ofrecen, yo, claro. ¿Por qué? Porque no me va a agregar toxicidad, de repente no va a ser un tratamiento que me debilite, que me vuelva inmunodeprimido, etcétera, etcétera, como vemos los pacientes con quimioterapia. Entonces, muy atractiva la idea. Perdón, estoy un poco una faringitis. Entonces, rápidamente para comentar que hay una gran conexión entre el cáncer y el sistema inmune. Ustedes saben, aquí no me pregunten con qué público estoy, pero la mayoría de ustedes son estudiantes. Levanten la mano que son estudiantes de medicina todavía o de otras carreras afines a salud. Claro, la mayoría, ¿no? Ok, entonces
los cursos que van a llevar. Pero ustedes saben que todos los días se producen células cancerosas. Todos los días esas células cancerosas se desprenden de sus tejidos, de su boca, si alguno fuma o maja tabaco, como en Europa mucho majaba tabaco. Y entonces tenían rápido lesiones en la cavidad oral. Y los que tienen el virus del papiloma también, con sus prácticas peculiares. Ahora, en otros órganos, en tu estómago, si tú tienes una gastritis crónica, en algún momento las células inflamatorias del estómago se van transformando a través de ciertas vías de inflamación, como por ejemplo la NF-kappa beta, y va produciendo células tumorales. Pero tu organismo es tan rápido, tan eficiente, tu sistema inmune, que en cuanto tus células tumorales llegan a torrente sanguíneo, rápidamente las destruye y las localiza. Y tú jamás te enteraste que tuviste células neoplásicas en tu cuerpo porque las destruiste inmediatamente. Son células con daños irreparables, pero que sí se pueden eliminar. Y eso es un poco lo que hace el organismo día a día, haciendo inmunovigilancia, ¿no? Y esto se comenzó a estudiar en modelos animales. Sin embargo, como dicen, ¿no? Lo mismo que te puede salvar, también te puede matar. Entonces, ¿qué ha hecho el cáncer a lo largo de la historia del hombre? Ha aprendido a usar ese medio de defensa que usamos nosotros como un medio de protegerse en el cuerpo humano. Shirata Mukherjee es un oncólogo de Boston, publicó un libro muy interesante que todo médico, incluso yo digo lo debería leer, que se llama El emperador de todos los males. Y él hace en algún momento una analogía del cáncer como si fuera un extraterrestre que vive dentro del cuerpo, porque se sorprende de cómo una célula puede aprender tanto y puede saber cómo engañar al hospedero en el cual vive, ¿no? Es como si fuera una bacteria o un virus, se comporta un poco así. En fin. Entonces, el concepto que tiene que llevarse también de esta charla es de inmunovisión del cáncer. ¿Qué significa inmunovisión? Inmunovisión significa que se dan 3 pasos. Eliminación rápida de células tumorales a través del sistema inmune que las detecta y las elimina. Equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Que algunas células mueren, pero otras llegan a escapar a esa muerte y se produce un balance entre las células que se mueren y las células que quedan vivas. Persisten. Y la otra fase se llama escape. Estas células cancerosas variantes son resistentes y adquieren la capacidad de evadir la detección o eliminación inmune. En la fase de equilibrio se producen unas células que se llaman las dormant cells o células durmientes. Son células cancerosas que tu organismo no las puede detectar. ¿Por qué? Para que un linfocito detecte una célula cancerosa necesita detectar el antígeno que está en la superficie de las células tumorales. O sea, las células tumorales también tienen antígenos. Se llaman neoantígenos, ¿no? Antígenos tumorales. Entonces, las dormant cells lo que hacen son secuestran sus antígenos, no dejan que salgan y por lo tanto no son detectables. Y hay otro fenómeno más interesante aún que vamos a ver. Bueno, y el escape, la evasión a este control del sistema inmune, y generalmente las células neoplásicas que has comenzado a formar y que no las has eliminado se van a alojar muchas veces a órganos de tu cuerpo y pueden quedar dormidas ahí muchísimos años. Por ejemplo, un ganglio, en las capas profundas de la piel o en las capas profundas de tu estómago, en los ganglios que están cerca a la columna vertebral. O sea, hay sitios en donde a estas células les gusta quedarse. Muy bien. Eso se llama entonces inmunovisión del cáncer. Fase de eliminación de células, fase de equilibrio y fase de escape. Esto es un poco lo que sucede al inicio, como les decía, el tumor, las células dendríticas, como ya han recibido clases previas, ¿no? De inmunología, no en el curso. Entonces ya seguro les han explicado todas estas células muy famosas en el sistema inmune, el procesamiento del antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad, la conexión con la célula T, la activación de esta célula T, y luego toda una gama de citoquinas como perforina, enzimas que se encargan de destruir el tumor. Y de esa forma, pues, nos vamos protegiendo, ¿no? Esta es una foto interesante, la saqué de un video muy bonito. Miren, el encuentro entre una célula tumoral y un linfocito T. Y el mismo momento en que este linfocito T se encarga de destruir a esta célula tumoral. Ahora, hay otra cosa muy interesante que antes tampoco los oncólogos no sabían. Yo reconozco que cuando era residente tampoco lo sabían los profesores.
mucho, era el microambiente tumoral. Se hablaba de él, pero no se le tomaba mucho en cuenta, hasta que se ha comenzado a ver que el microambiente tumoral también determina que un cáncer progrese. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de células que pueden estimular o inhibir a los linfocitos y de esta forma proteger a las células cancerosas. Este es el entorno celular. Está generalmente infiltrado por células inmunes. Y miren, células inmunoestimuladoras. Tenemos las células T citotóxicas, tenemos a las dendríticas maduras, que son las que van a procesar los antígenos del tumor. A las natural killer, estas son las células como son las más las pandilleras, ¿no? El sistema inmune va con todo, no necesitan muchas instrucciones. Y pues, si existe la proliferación mayoritaria de estas células, hablamos que este paciente tiene un buen pronóstico, porque tiene mejor inmunidad. Pero también está la contraparte, que son las células T reguladoras, las TREC. Van a ver mucho en los artículos, cuando lean TREC es supresión, TREC, supresión, célula que suprime, función inmunitaria. Los macrófagos asociados a tumor, muy interesantes, ¿saben por qué? Porque ahora se ha visto cuando hay descuentos sobre los PD1, el PD1, sobre el CTLA4, los macrófagos aprenden también a expresar moléculas y de esta forma dificultan que los fármacos nuevos ataquen a las células cancerosas, como que se camuflan estas células. Las dendríticas tolerogénicas, su mismo nombre lo dice, claro, si tenemos un perfil mayor de estas células, pues diremos que el entorno es desfavorable, ¿no? Pero para la célula tumoral, muy favorable. Ese es el microambiente tumoral. Otra cosa que les podría decir, en el microambiente tumoral también a veces se produce el fenómeno llamado de fenómeno de transición epitelio-mesénquima. ¿Qué quiere decir? Que una célula tumoral pierde sus características y se camufla dentro de un tejido extraño. Por ejemplo, la célula tumoral se forma, sale el torrente sanguíneo y dice, uy, no, acá me van a sacar la bicha y la célula es inmune. ¿Qué hace? Se acerca a un tejido y por mecanismos que se están estudiando, la célula se comienza a parecer a ese tejido y se va metiendo en el intersticio de ese tejido. Es decir, es capaz de transformarse. Y es ahí donde surge la idea de que el cáncer, de que las primeras células cancerosas podrían también salir de stem cells. Porque las stem cells tienen esta propiedad, no podrían regresionar a estadios, a células diferentes o a estadios muy tempranos, y eso hacen algunas células tumorales. Porque si no, una célula, si no tiene, por ejemplo, el adecuado matriz extracelular, no podría huir someterse a un tejido específico. Tendría que tener las ICAM, las moléculas de adhesión parecidas. Y justamente algunas células tumorales lo hacen, lo aprenden a hacer. Cuando hablamos entonces del microambiente tumoral, hablamos de dos situaciones. Que tenemos un tumor no inflamado, que sería un no inflamado, que tiene pocas células inmunes, ¿no?, para responder. Baja expresión de quimoquinas, escasos linfocitos. Es decir, un tumor no inflamado es un tumor que no tiene muchos linfocitos T para atacar al tumor. Pobre migración de linfocitos T, hay más fibroblastos, hay más macrófagos, hay células endoteliales. Y yo les pongo un ejemplo. ¿Saben qué tumor es así? A ver, aunque sea, no importa, aunque sea al azar, digan un nombre de un cáncer. ¿Qué cáncer, por ejemplo, les parece a ustedes? Escuchen que digan, pues, le dio cáncer de tal, ¿a qué agresivo es el cáncer? Mamarias. ¿Cuál? Mamarias. De mama. Por ahí otro más agresivo. Páncreas, muy bien. El cáncer de páncreas es un cáncer, por ejemplo, de tipo no inflamado. ¿Por qué? Porque tiene mucha célula endotelial, tiene mucho fibroblasto, mucho macrófago. Entonces, incluso la quimioterapia en el cáncer de páncreas no funciona tan bien porque es un tumor que tiene demasiada matriz alrededor de la célula tumoral. Y cuando hemos intentado tratamientos nuevos de inmunoterapia en el cáncer de páncreas, no funciona mucho porque no es un tumor que te responda mucho a la célula tumoral. Es un tumor que no te responde mucho a la inmunoterapia. ¿Por qué? Porque no tiene mucho infiltrado linfocitario de tipo T. Entonces ese es el tumor no inflamado. Entonces, si queremos tratar un tumor no inflamado, tendríamos que darle fármacos para destruir
poco esa matriz, ¿no? Y es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Por ejemplo, para el cáncer de páncreas se está trabajando mucho con hialuronidasas para destruir matriz extracelular y de esta forma poder llegar a hacer que la quimioterapia llegue dentro de las células tumorales. Y tenemos la otra contraparte que es el tumor inflamado. Tumor inflamado, aquí sí, miren, hay mucha migración de linfocitos T citotóxicos, por lo tanto hay migración de quimoquinas. Las quimoquinas sabemos cuáles son, ¿no? Normalmente parte de las interleuquinas. Y aquí, por ejemplo, el tumor sí comienza a expresar algunas moléculas muy interesantes. Una de las cosas que yo voy a pedir que se acuerden cuando me retire de este libro para el hijo es que se acuerden del PD1 y del PDL1. Esta molécula se llama receptor de muerte celular programada. Entonces los tumores tienen un receptor de muerte celular programada. ¿Cuál es el problema? Que este receptor lo tienen sellado, porque han aprendido a unir su receptor de muerte celular al linfocito que lo quiere matar. Es una cosa muy interesante. O sea, viene el linfocito a matarte y el tumor lo que hace, ok, como me va a matar, yo he aprendido a unirme a un receptor de la célula T que se llama, ya no voy adelantando por acá, que se llama PD1. Entonces, cuando mi PDL1 se une a mi receptor PD1, el linfocito ¡pum!, se apaga. Y esto se ve favorecido por otras células como son los T-Rex, acá están, ya les dije, y las células mieloides derivadas células supresoras mieloides, células derivadas supresoras mieloides. Entonces, esto es un tumor inflamado. Ejemplo de tumor inflamado. A ver, suelten uno así, que se le venga a la cabeza. Piel. Claro, más que piel, el tumor, el cáncer que da la piel, ¿cómo se llama? El melanoma. El melanoma, y después hay que secar malo de el melanoma es uno de ellos. Y el otro es el cáncer de pulmón. Ya, el cáncer de pulmón y el melanoma son los tumores bebés de la inmunoterapia. Ya se los voy a mostrar también. Bueno, aquí les quería solamente comentar de los macrófagos asociados al tumor. Esto lo que puede hacer es que a través de secreción de factores solubles potencia el reclutamiento de células T reguladoras. O sea, los macrófagos asociados al tumor lo que van a hacer a través de ciertas quimoquinas como las SP22 van a reclutar linfocitos T que son inhibitorios. Y a través de la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta van a hacer que algunos macrófagos pasen y se polaricen a unas formas inhibitorias que están asociadas a la inmunosupresión. Como verán aquí, en esta foto que comenta aquí, el macrófago también puede expresar PDL1 y se puede unir al PDL1 del linfocito T. Es decir, además que el tumor está poniendo su PDL1 para unirse al PDL1 del linfocito T e inhibirlo, estos macrófagos batidos también por otro lado se unen a otros linfocitos T y los inhiben también porque tienen su PDL1 también. ¿Se acuerdan que era PDL1? En español, receptor de muerte celular programado. Entonces, cuando se produce un cáncer, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber ciertas alteraciones. Para que un tumor se desarrolle, tiene que haber ciertas alteraciones. Tiene que haber alteraciones en realidad con la inmunogenicidad de la célula tumoral, la antigenicidad, el reconocimiento del antígeno, inmunogenicidad extrínseca que ya les comentaba, ¿no? Que tiene que ver con el microambiente tumoral. Hay una cosa interesante con los neoantígenos, ¿no? Algunos tumores no expresan muchos neoantígenos y en otras situaciones estos neoantígenos desaparecen. Por ejemplo, un gran problema que tenemos es con el cáncer de mama triple negativo. Actualmente el cáncer de mama es el tumor más desarrollado en cuanto a terapias. Y esto se debe a que hemos aprendido a reconocer una serie de
tipos de cáncer de mama. Tenemos cáncer de mama que expresa receptores de hormonas, tenemos cáncer de mama que expresa la molécula HER2, tenemos cáncer de mama que expresa Ki-67 alto, y así diversos tipos, pero el que más compromete la vida de las mujeres es el cáncer de mama triple negativo, ¿no? Triple negativo porque no expresa ni receptor de estrógeno, ni receptor de progesterona, ni HER2. Y entonces es en esos tumores, cuando se ha intentado usar quimioterapia, se ha visto que las células expresan pocos neoantígenos. Entonces no hay forma de que los linfocitos ustedes lo reconozcan porque no tienen cómo expresar sus neoantígenos. Actualmente hay estrategias que se están desarrollando para ayudar a que las células, a que estas células tumorales puedan expresar más receptores de antígenos. Bueno, les iba a preguntar qué estrategias creen ustedes, pero la verdad que ahí sí entran muchas estrategias que tienen que ver con ingeniería molecular, ¿no? Es introducir virus o introducir células de tu propio sistema inmune para que se metan a esas células tumorales y ayuden a expresarle los antígenos. Hay otras formas menos complicadas de hacer que expresen neoantígenos. ¿Saben cuál es? Cuando le damos a los tumores radiación. Si tú irradias un tumor, esto va a favorecer también que exprese mayor cantidad de antígenos. Otra cosa que se ha visto que puede hacer que exprese mayor cantidad de antígenos es el uso de la quimioterapia. Porque, ¿qué sucede cuando damos quimioterapia? Destruimos células, ¿sí o no? Citotóxico. Entonces, al destruir célula, ¿qué vamos a liberar? También antígenos, que se van a destruir todas las células, las membranas van a ir por los aires, y los antígenos que están dentro también van a ser. Entonces se ha visto que cuando tú destruyes muchas células, como que predispones a una liberación también antigénica. Interesante, ¿no? Y esa idea no creo que haya pasado desapercibida. Ok, los checkpoints inmunes o immunocheckpoints es otra de las cosas que hablamos los oncólogos todos los días. Sería mejor si las podríamos también hablar con los pacientes y decirles que le vamos a dar un checkpoint inmune inhibitor, pero no siempre es la realidad. Entonces, lo que les decía para aprender este pequeño momento que yo comparto con ustedes es saber que existen checkpoints inmunes y saber que sobre esos checkpoints inmunes se pueden dar tratamientos de anticuerpos. Los principales son estos de aquí. A nivel de la célula T, el CTLA4, el PD1 y como otras moléculas que también podrían cumplir un rol inmunosupresor son las TIM3 y las DAC3. Pero el desarrollo en oncología se está centrando más acá. Los checkpoints inmunes amortiguan la respuesta inmune, nos protegen de la intensa inflamación o autoinmunidad. Eso también es algo importante, no sé. Darán examen, imagino, de esto, pero no sé si vayan a preguntarles alguna vez esto. Estos son los responsables de que nuestra propia inflamación no nos destruya. Y esto es lo que sucede en las enfermedades autoinmunes, ¿no? En donde tus propios antígenos reaccionan contra ti y la respuesta inmune es exagerada. Entonces, gracias a estos checkpoints, es que la inflamación es controlada en nuestro cuerpo. Y esto también tiene que ver con la tolerancia inmune, ¿no? Es ahí donde radica el tema de la inmunoterapia. Hablo entonces de los receptores del PD1. ¿Dónde está el PD1? Yo también, si les tomara un examen, les preguntaría. Y el PD1 se encuentra en las células T, la célula B, pero miren, también puede estar en las células tumorales. Cuando yo era residente, en 2012, me acuerdo que mi jefe se me acercó y me dijo: Oli, con su acento español, Oli, ¿por qué no te haces una charlita del PD1, del PDL1? Y como recién salieron los artículos, para mí fue un dolor de cabeza explicarles a todos en el servicio de que se trataba esto. Porque hablaban en ese momento todavía de otras cosas, que de repente el PD1 no se expresa, que sí se expresa, que de forma normal también la matriz tiene PDL1, bueno, luego de pero ahora ya está un poquito más claro. Y el PDL1, recuerden, el PDL1 es el receptor y el PDL1 es el ligando. ¿El ligando dónde está? En las células inmunes, en las no inmunes y en las tumorales. ¿Se acuerdan qué célula también expresaba el PDL1 que les dije?
¿Qué otras células expresaban el PDL1? Que no eran la célula tumoral. ¿Ah? El macrófago, genial, muy bien, muy atento, excelente. El macrófago, entonces el macrófago, supresor de tumor, también ayudaba a bloquear la respuesta inmune, porque usaba su receptor, usaba su ligando para bloquear el receptor de otro linfocito. Entonces los tejidos normales pueden regular al alza la PDL1 en respuesta a señales inflamatorias, ¿no? Para prevenir el daño de las respuestas inmunes. O sea, es decir, la expresión de PDL1 es un mecanismo también natural de defensa contra la inflamación. Eso es algo también que tenemos que tener en cuenta. Y una de las cosas que decía Siddhartha era en su libro que no existe la panacea. Lo más difícil de tratar el cáncer es que la célula tumoral no te da algo nuevo. Te dice, mira, yo tengo esto para matarte. No te dice eso, lo que te dice es, estoy usando las propias herramientas que tienes en tu cuerpo para destruirte. Prácticamente es lo que te dice, ¿no? Porque lo que usa la célula tumoral para defenderse es lo mismo que tú tienes y lo que usas todos los días para que tu cuerpo no se inflame, para que la gastritis no vaya más, para que una migraña no vaya más, para que una herida no vaya más. O sea, son mecanismos que tu propio cuerpo los tiene de defensa y que la célula tumoral en este caso los ha adoptado para sobrevivir. Y bueno, el PDL1, como les decía, también se puede ir regulando. ¿Qué sucede cuando se une el PDL1 de la célula tumoral con el PDL1 del linfocito T? Lo que sucede es que se activan fosfatasas, la SHP1 y 2, y luego van a activar las quinasas RAS y PI3K. Otra cosa que también sería interesante que recuerden, la vía del RAS y la vía del PI3K son vías de señalización intracelular que están ligadas a la aparición, proliferación, división y supervivencia celular. Es decir, si tú tienes una célula que tiene la vía RAS mutada y constantemente está que se activa, y tienes una vía PI3K activada constantemente, eso va a hacer que esa célula nunca se muera, porque nunca tiene estímulo de división, siempre está recibiendo la señal de crecer, dividirse, crecer. Entonces, pero en este caso, cuando se activa PDL1 y PDL1, van sobre estas vías, las bloquean y por lo tanto esto que hace, lo contrario de proliferar, morir, induce la apoptosis del linfocito T, suprime la proliferación y por consiguiente, claro, favorece la liberación de citoquinas y de las células T que ya estaban listas para volverse activas, las vuelve células T regulatorias únicamente. Entonces, de esta forma, les estoy explicando cómo la unión del PDL1 y del PDL1 a través de la activación de fosfatasas bloquea a las quinasas RAS y PI3K y con el consiguiente bloqueo de la proliferación y la muerte celular que también podría darse en los linfocitos T. Bueno, y hay dos formas en las cuales el PDL1 se puede expresar, de una forma constitutiva o adaptativa, ¿no? Constitutiva, cuando la propia célula tumoral ya viene expresando el PDL1, y adaptativa, cuando el linfocito T a la vez produce interferón gamma, activa esta molécula STAT y esto favorece mayor producción y aparición de de ligando PDL1. Esto ya es un poquito más complejo porque es una regulación positiva debido a la interacción, es decir, como un feedback, ¿no? Estoy usando más ligando, voy a hacer que produzca más ligando la célula. ¿Hasta aquí se entiende? Yo sé que es una hora malísima porque yo me acabo de comer un mondonguito afuera también, estaría con sueño. Pero espero que estén lo mejor que se pueda. Trato de transmitirles así las cosas más puntuales de este tema. Ahora, ¿cuáles son los tumores que expresan más PDL1? Si se dan cuenta, casi todos los tumores expresan PDL1, pero hay algunos que expresan más.
cabeza y cuello, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, melanoma, cáncer de riñón, cáncer de colon, cáncer de vejiga, el glioblastoma, el cáncer de mama en menos proporción, por ejemplo lo que decía, ¿no? Miren el páncreas y la mama. ¿Cómo es el tejido mamario? Es un tejido denso, ¿no? También muchas glándulas, fibras, elastina. Aquí, por ejemplo, la expresión no es muy alta. Cáncer gástrico, bueno, el de ovario variable, y el linfoma Hodgkin sí puede tener altos expresores. El glioblastoma, por ejemplo, a pesar de tener alta expresión de PDL1, no es un tumor muy susceptible a estos fármacos. Primero por la dificultad para que los fármacos lleguen al sistema nervioso central, ¿no? Para que crucen la barrera hematoencefálica. Eso es lo que ahora se está tratando de hacer, ¿no? Hacer que estos fármacos penetren mejor la barrera hematoencefálica. Y bueno, y en mamas se están haciendo cosas interesantes como intentar potenciar la presentación de neoantígenos, hacer que el tumor sea más inmunogénico, ¿no? Y bueno, en eso están ahorita los estudios. Pero más o menos, si se dan cuenta, una gran gama de tumores expresan el PDL1, el receptor celular de muerte programada. Bueno, ahora voy a hablarles del otro checkpoint inmune. El otro checkpoint inmune es el CTLA4. El CTLA4 es también una molécula que sirve de control inmunológico y se expresa en el linfocito T. Generalmente, para que un linfocito T se active, tiene que haber una vía estimulatoria entre CD28 y CD80 o 86. Esa es la vía de activación. Aquí la tenemos, CD28 con CD80-86. Entonces, el rol del CTLA4 es reemplazar a esa CD28, o sea, ganarle por competición y unirse al CD80 de la célula presentadora de antígeno. Aquí está la diferencia, ¿no? ¿Se acuerdan? El PD1 se unía al PD1 de la célula tumoral. Y el CTLA4 a qué célula se une. Más fácil no puede ser. A la célula presentadora de antígenos. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y resulta en una inhibición. ¿Cuál es la acción de que el CTLA4 se una al receptor de aquí? Es que produce una respuesta inhibitoria, una señal inhibitoria. ¿Dónde se expresa el CTLA4? En todo el linfocito T naive, ¿no? Que no está activado. ¿Y dónde se expresa el PDL1? En las células tumorales, ya dijimos que a veces en los macrófagos asociados a tumor, y en las células T también puede expresarse. Entonces, ya tenemos a nuestros dos checkpoints. ¿Cuáles son? PD1 y el otro CTLA4. Ahora me voy a acordar la cita del CTLA4. Muy bien. Entonces, siguiendo con esto, este es un poco el mecanismo de acción del CTLA4. El CTLA4 activa el receptor de aquí, regula negativamente la actividad de las células T, potencia los efectos inmunosupresores de las células T reguladoras, ¿no? Cuanto más fuerte la estimulación, más CTLA4 lleva a la superficie de la célula. O sea, es decir, a mayor interacción entre CD28, CD80-86, mayor expresión de CTLA4. Es como si estuviera contrarrestando un poco la respuesta inmune del linfocito T. Bueno, ya hasta aquí he hecho la revisión del tema de los checkpoints inmunes, un poco de la inmunología básica. A continuación, la segunda parte va a ser netamente la aplicación clínica de estos conceptos. Les quiero presentar la ciudad de Salamanca. Esta es una ciudad hermosa, le llaman una ciudad de oro porque todas las casas están hechas de una piedra especial que se llama la piedra de Villamayor. Entonces, cuando llegan las 5 o 6 de la tarde, y cuando el sol le da a las paredes, toda la ciudad tiene un color dorado muy bonito. Entonces, yo cuando terminaba mi guardia, a veces me iba al río, me cogía mi botecito y me iba a relajarme por aquí. Un buen sitio para estar, este es el río Tormes, el famoso río que se inspiró pues, también en la novela de La salida de Tormes.
De hecho, que si ustedes van por aquí, a la calle de acá, van a encontrar a la estatua de Lazarillo de Torres, que famoso vivió en Salamanca, además de Chemo de Solán, que todo el mundo dice, hombre, Chemo. Miguel de Unamuno, aquí se reunió Cristóbal Colón con Isabel la Católica, y bueno, es una ciudad muy bonita, que si alguno de ustedes va a España, pues no dejen de visitarla. Esta es la parte histórica de la ciudad. Continuando con la charla, vamos a pasar ahora al desarrollo de la inmunoterapia en la clínica. Permítanme un poquito de agua así sin pegar. Entonces, todo esto que suena muy interesante en la parte teórica, los investigadores lo han llevado pues a la práctica clínica. El desarrollo de estudios preclínicos, luego siguen los estudios clínicos, los estudios fase 1, fase 2. Imagino que ustedes también están haciendo investigación aquí en la facultad, todavía está acá había un ambiente que tenía los animalitos para hacer los trabajos de investigación. Siempre hay que investigar. Yo sé que tenemos limitaciones en nuestra universidad para investigar, pero hay cosas que se pueden hacer que son bastante sencillas, ¿no? Entonces, no hay que perder esa motivación. En Europa pues se investiga mucho. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, en el hospital donde yo estaba, al lado estaba el Instituto de Investigación del Cáncer. O sea, no investigar cáncer ya era pues una vergüenza, tenía ese instituto al lado. Y claro, le da mucho fogueo a la investigación. Y yo creo que es algo que nos va haciendo mejores, nos enseña cosas y también mantiene nuestra mente ocupada. Y eso es bueno. Entonces, entrando a esta parte, lo que les decía, si queríamos aplicar la inmunología, teníamos que comenzar a tratar los tumores que más cosas inmunes nos muestran. Que tengan más PD1, que tengan más PDL1, que se les puede incluir el CTLA4, que tengan más neoantígenos. Entonces, es así que comenzaron a revisar toda la carga mutacional de los tumores y vieron, por ejemplo, pues que estaba acá el melanoma, el cáncer de pulmón como los primeros, y otro por ahí cerca que también ha desarrollado tratamientos de inmunoterapia, es el cáncer de vejiga. Bueno, este es el primer artículo que yo revisé de inmunoterapia. Fue publicado en el The New England Journal of Medicine. Ustedes saben que es una revista de tremendo impacto a nivel médico. ¿Quién es ella? Ella es la doctora Susan Topalia. La doctora Topalia es la médico pionera investigadora en inmunoterapia. Ella fue la que comenzó a trabajar el tema de asociar moléculas de anticuerpos que puedan bloquear al PDL1 y de esta forma liberar a los linfocitos de la llave que bloqueaba su respuesta inmune. Entonces, este es el primer paper de forma, digamos, el más interesante que comenzó a salir en la parte clínica, ¿no? Seguridad, actividad y correlatos inmunes de anticuerpos anti-PD1 en cáncer. Entonces, ¿qué hicieron ellos en este estudio? La doctora Topalia agarró a varios pacientes que tenían tumores avanzados, melanoma metastásico, cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de próstata resistente a la castración, cáncer de riñón, cáncer de colon, junto a 296 pacientes. Todos tenían cáncer avanzado, es decir, todos ya habían recibido quimioterapia, algunos ya habían recibido tratamientos incluso de anticuerpos, etc. Y les iba a dar un anticuerpo anti-PD1. En ese momento se llamaba el BMS 93-6558. Y como todo estudio comenzó a hacer primero titulación de dosis. A ver, una pregunta. Como ustedes son estudiantes de medicina, ¿sabes? ¿Qué tipo de estudio es? Si les presenta un estudio así. Ya, es experimental, claro, así está muy fácil. Pero ¿qué estudio fase? ¿Qué tipo de fase de estudio es? ¿Fase 4? ¿Fase 3? ¿Fase 2?
1. Es un fase 1. Cuando ustedes vean un estudio que comienzan a titular dosis, es decir, a los pacientes le van a dar un fármaco nuevo, pero es una dosis graduada, o sea, es una dosis que va comenzando a probar 0.1, 0.3, 1, 3, ese es un fase 1. De hecho, que hay también fase 1A y fase 1B. Entonces, este fue un fase 1, en donde solamente el objetivo era valorar la tasa de respuesta tras 8 semanas de tratamiento. Y voilà, vienen de las cosas interesantes, ¿sabes? Este es uno de los pacientes que trataron. ¿Ven dónde tiene la lesión? Probablemente este paciente, esto es una metástasis, no creo que esto sea tumor primario, esto es una metástasis. Cuando lo comenzaron a tratar, estaba así, luego de 2 meses estaba así, de una lesión más pequeña o más grande. Claramente este es más grande. Y miren a los 4 meses. Ahora, vayamos a otro corte. Aquí está la lesión. ¿Hay una lesión aquí? ¿Qué sucede acá a los 2 meses? ¿La terapia no está funcionando o qué es lo que está pasando? ¿Por qué tiene la enfermedad más grande a los 2 meses? Es bien interesante porque esto se ha comenzado a observar en la inmunoterapia, en el cáncer. Cuando tú le das un anti-PD1 a los pacientes, muchos de ellos, lo que sucede es que su tumor parece comenzar a crecer otra vez. Y tú dices, vaya, madre mía, esto pero está peor. Pero tú le preguntas al paciente y el paciente está mejor. Entonces, ¿qué se ha visto? Cuando han analizado estos tumores y los han abierto, los han biopsiado, se ha visto que casi el componente mayoritario de ese tumor, ¿qué cosa creen que es el mayor componente? Si estamos hablando que le estamos dando una terapia para activar la respuesta inmune, linfocitos. Entonces, cuando analizan estos tumores, que parece que la tomografía hace ver más grande la lesión, son en su gran parte linfocitos T, linfocitos citotóxicos, o los llamados TILs. Este es otro término que también seguro lo van a leer mucho en la literatura médica, los TILs, linfocitos infiltrantes de tumor. Los linfocitos infiltrantes de tumor son células tipo linfocitos que se encuentran en una gran cantidad en los tumores que responden a inmunoterapia, ¿no? Los famosos TILs. Y es un parámetro que a veces se evalúa para saber si un paciente va a responder o no a inmunoterapia. Ejemplo, cáncer de mama que tiene la indicación de recibir neoadjuvante, es decir, un cáncer de mama que le tenemos que dar tratamiento previo para reducirlo y luego operarlo. Se ha visto que los cánceres de mama que tienen mayor cantidad de TILs tienen mayor probabilidad de hacer respuesta completa. ¿Qué significa respuesta completa? Que van a responder muy bien a la quimioterapia que yo le doy y se van a poder operar. Entonces los TILs son un parámetro indirecto que nos dice cuánto componente inmune inflamatorio está teniendo el tumor. Y eso es lo que comenzaron a observar. Actualmente nosotros cuando vemos esto, al tratar a un paciente con inmunoterapia decimos progresión no confirmada. Es decir, si le diéramos quimioterapia y viéramos esta imagen a la tomografía de 2 meses, diríamos el tratamiento no está funcionando. Pero si a un paciente le está dando inmunoterapia y a los 2 meses tú ves esto, dices, ojo, de repente mi paciente sí está respondiendo al tratamiento y esto es una respuesta relacionada de tipo inmune. Por lo tanto, yo tengo que hacer un control luego a las 8 semanas para ver si esto era tumor o no, o si solamente era linfocitos. Bien interesante. Y a la dosis que recibieron fue 10 miligramos kilo. Y esta es la dosis que posteriormente se estandarizaría, porque se probaron las otras cortes de dosis que les estaba comentando. Entonces el estudio de Susan Topalia fue muy interesante por este aspecto, porque comenzó a ver que los pacientes con tumores avanzados sí respondían a la inmunoterapia, al anti-PD1. ¿Qué otra cosa analizaron en el estudio de Topalia? La expresión del PD1.
ejemplo, aquí se observa cuánta expresión de PDL1 hay en melanoma, en cáncer de riñón, cáncer de pulmón, y aquí se estratifican los pacientes según el PDL1, ¿no? Por ejemplo, los que tenían PDL1 negativo, un gran porcentaje de pacientes no tenían respuestas objetivas, ¿no? Y los que tenían PDL1 positivo sí tenían respuestas. Hay que recordar también que este estudio no era como objetivo pues, valorar la supervivencia de los pacientes, pero sí la tasa de respuestas, y sí se objetivaba cuando el PDL1 era positivo, y esto parece lógico, ¿no? Si le voy a dar el PDL1, lo lógico es que tenga PDL1 para que responda. Pero en la actualidad se ha visto que los pacientes que tienen PDL1 negativo también responden a inmunoterapia. Y esto es actualmente, mejor dicho, ese es el escenario en el que actualmente se están haciendo las investigaciones para saber qué otros factores más determinan la respuesta a inmunoterapia. Porque se ha visto que en muchas ocasiones el PDL1 no es determinante para definir la respuesta. Y es así que se abre la puerta a todos los estudios en cáncer. Les estoy mostrando los primeros estudios que se hicieron con inmunoterapia, los famosos checkmates, en donde se usó un anti-PD1 que se llama nivolumab. Se enfrentó a quimioterapia, es decir, al paciente que debió recibir quimioterapia ya no le dio quimioterapia, le dio un anti-PD1. Y sorprendentemente, estas curvas de acá se llaman curvas de Kaplan-Meier, seguro también ya las conocen un poquito, y nos permite valorar la supervivencia de nuestros pacientes o la supervivencia libre de progresión. La curva de encima significa que los pacientes viven más, la curva azul es viven más, la curva verde viven menos. Entonces, claramente, por estadística con hazard ratios que iban de entre 0.50 y 0.60 con P significativas, se demostraba que dar inmunoterapia a un paciente con cáncer de pulmón era mejor que darle quimioterapia. ¿No? Esto, por ejemplo, estos eran pacientes con cáncer de pulmón avanzado, metastásico, con tratamientos previos, y esto de aquí cuando comenzó ya nunca más paró. Siguieron los estudios y esto no avanza mucho. Ok. ¿Y cuál es la otra vedette de la inmunoterapia? Es el pembrolizumab. El pembrolizumab es de otra compañía. ¿No? El pembrolizumab me parece que es de MSD. Es un anti-PD1 también, como el nivolumab. ¿Y qué hizo? También demostró, dijo, ok, te dijo al nivolumab, tú eres muy bueno tratando pacientes con cáncer de pulmón metastásico que ya han recibido muchos tratamientos. ¿Sabes lo que yo voy a hacer? Dijo la empresa. Voy a intentar mejorar la vida de los pacientes cuando no han recibido todavía ningún tratamiento, vírgenes al tratamiento. Voy a demostrar que dar inmunoterapia es mejor que dar quimioterapia. Y salió ese estudio en 024. Los pacientes no habían recibido antes tratamiento, eran también cáncer avanzado, y miren otra vez, la inmunoterapia demuestra que es mejor que la quimioterapia. Es decir, ¿qué se llegó a demostrar? Que si tú das inmunoterapia a un paciente que recién diagnosticas con cáncer de pulmón, el paciente va a vivir más. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, antes diagnosticaba a tu familiar, a un amigo, que cáncer de pulmón avanzado, metastásico. Generalmente el paciente podría fallecer, si es metastásico, 8, 9, 10, 11 meses. Ahora pasan 3 años y casi de ese 100%, el 30% de pacientes a los 3, 4 años están vivos. Todos son metástasis, también disminuye de tamaño, pero los pacientes están vivos. Eso es, por ejemplo, un gran avance y un cambio de paradigma en la ciencia médica, en el tema que tiene que ver con el tratamiento del cáncer, ¿no? El que un paciente que se iba a morir mucho antes ya no se muera, sino que viva más. Entonces,
como resultó interesante la idea de bloquear el PD1, dijeron, ¿qué tal si bloqueamos también a la vez el PD1 y el CTLA4? ¿No? Usamos el doble bloqueo. Y también se ha comenzado a usar en cáncer el doble bloqueo. Por ejemplo, esto ya es ultimito, es calientito. Este es el New England Journal de este año, 2018. Uso de nivolumab más ipilimumab. Nivolumab anti-PD1, ipilimumab anti-CTLA4. El paciente es con cáncer de pulmón, pero sin tomar en cuenta el PD1, sino tomando en cuenta la cantidad de mutaciones que tienen los pacientes. Imagínense qué nivel están en algunos hospitales. Ahora, bueno, en la clínica a veces lo hacemos con algunos pacientes. Viene por la puerta. Señor Gómez, buenas tardes. Usted tiene un cáncer de pulmón estadio 4. ¿Qué significa estadio 4? Que tiene metástasis. Es decir, la enfermedad no está solo en el pulmón. El señor Gómez tiene metástasis pulmonares, tiene metástasis óseas, tiene metástasis hepáticas y tiene un conglomerado ganglionar mediastino. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? ¿Le voy a dar quimioterapia? Ahora ya no. Lo que yo hago es analizo la muestra de ese paciente y si el paciente tiene la opción, lo puedo enviar a hacer un NGS. ¿Qué es un NGS? ¿Alguien sabe qué es un NGS? ¿NGS? Vamos, muchachos, ya esto va a sonar mucho después. Next Generation Sequencing. Secuenciamiento de genoma, secuenciamiento de genes. Entonces, yo envío la muestra de mi paciente a secuenciar. ¿Y qué hago cuando le envío a secuenciar? Quiero que le busquen algunas cositas. Quiero primero que le busquen que tengan mutaciones accionales. ¿Qué mutaciones le voy a buscar? FPR, ALK, ROS1, BRAF, pero además le voy a buscar, ¿qué cosa? El PDL1, ¿no? Le voy a buscar si tiene PDL1 y le voy a hacer un análisis que se llama Tumor Mutational Burden, es decir, voy a averiguar cuánta carga de mutación por megabases tiene mi paciente. Con todo esto, yo le puedo dar un tratamiento bastante dirigido al paciente. ¿Para qué? Para que el paciente viva más. Porque yo sé que este paciente se va a morir, pero yo voy a hacer que él no se muera tan rápido, sino que viva muchos años, si se puede. Que lo pase con su familia, que disfrute. Que no viva solo 9 meses, 8 meses, sino que viva 3, 4, 5 años. Ese es el objetivo un poco de todas estas terapias. Entonces, lo que se ha visto es que asociando estos dos, miren la cantidad, miren cómo las curvas ya se separan aquí. Los pacientes viven bien, viven bastante, comienzan a vivir más. La duración de la respuesta también es mayor. Entonces, la clave sería no solamente que tengan un PDL1 alto, sino que tengan también una gran cantidad de mutaciones. Es curioso porque cuando las tabacaleras quebraron en los años 80, y cuando salió la evidencia de que el tabaco hacía daño y producía cáncer de pulmón, todas las tabacaleras se fueron para Asia. Y es en Asia donde han comenzado a instalarse con fuerza. Por eso es que la gente asiática, muchos países asiáticos fuman mucho. Y lo que se ha visto es que cuando fumas más, parece que tienen mayor también cantidad de antígenos y mayor carga mutacional. Y se ha visto que aquellos que son fumadores también pueden beneficiarse un poco más de inmunoterapia. Parece paradójico, ¿no? Bueno, continuando con las estrellas de la inmunoterapia, el ipilimumab también demostró que los pacientes con un melanoma metastásico podrían vivir mucho más. Y ya lo demostraron. Y también hemos hecho el doble bloqueo en melanoma. Y también los pacientes van mejor. Incluso los que tienen metástasis cerebrales. Ahora, ¿qué pasa si yo asocio inmunoterapia con quimioterapia? Pues parece que también funciona, por lo que les decía que al romper células, al tener un efecto citotóxico, tengo mayor cantidad de citoquinas y libero mayor cantidad de antígenos. Esos antígenos podrían ser reconocidos por el sistema inmune gracias a que quedan más linfocitos T libres porque estoy deschapando, digamos, desganchando la llave inmune, ¿no? del receptor. Entonces también responden los pacientes con pembrolizumab asociado a carboplatino, por ejemplo, ¿no?
Y gracias a esto se hizo un estudio importante de pembrolizumab con quimioterapia. Los pacientes con pembrolizumab, con un anti-PD-1 que reciben quimioterapia, también responden más que solamente dándole quimioterapia, ¿no? Y las curvas de sobrevida también son favorables. ¿Qué otros tumores responden en inmunoterapia? Aquellos que tengan alteraciones en los genes reparadores, por ejemplo los mismatch repair, ¿no? Aquellos que tienen deficiencia en los mismatch repair también son susceptibles a responder al bloqueo anti-PD-1, ¿no? Por ejemplo aquí, una corte de pacientes en fase 2, los pacientes viven más cuando reciben inmunoterapia si tienen deficiencia en los reparadores. Ahora, también hemos aprendido que la inmunoterapia desencadena efectos adversos, como todo tratamiento, pero ya no son los efectos adversos que veíamos con la quimioterapia. Es decir, nuestros pacientes ya no están vomitando, no están que se les cae el cabello, no están que se terminan cayéndole las uñas o las pestañas, se les cuartea la piel, ya no. Pero tienen otros efectos adversos que tienen que ver con el sistema inmune. Los rash, de piel, colitis, diarreas, alteraciones endocrinas, de la tiroides, de la hipófisis, pancreatitis asintomáticas. Por ejemplo, es bien interesante ver a pacientes con lipasas altísimas y el paciente no tiene dolor. O sea, es un fenómeno inmune, pero no tiene clínica de dolor. Eso yo lo he visto, por ejemplo, en un tratamiento. Alteraciones de hiperlanzaminasenia, neumonitis, que también he tenido algunos casos, y neuropatías periféricas que no es tan frecuente. Por ejemplo, esta es una paciente que tratamos en la clínica con cáncer de pulmón estadio 4, inició tratamiento con nivolumab, tenía enfermedad principalmente pulmonar y cuando la revaluamos a la paciente luego de 100 semanas de tratamiento, vimos que tenía captación en las bases pulmonares. Pensamos que era infeccioso, pensamos que era tumoral, pero resulta que era un cuadro de neumonitis inducida por inmunoterapia. ¿Qué es lo que hicimos? Le quitamos el tratamiento, la paciente ya había respondido de la enfermedad y esto automáticamente desapareció. Pero la inmunoterapia no cura a todos. Hay muchos pacientes que no van a responder, o hay pacientes que van a responder y luego van a comenzar a tener progresión de su enfermedad, van a estar estables, van a comenzar a progresar. Y a propósito de un caso, yo tuve un paciente de 60 años que también debutó como adenocarcinoma de pulmón, pobremente diferenciado. Miren la masa grande que tenía aquí en el lado derecho. A este paciente le hicimos un Next Generation Sequencing, le secuenciamos el genoma tumoral y lo que nos salió era que tenía gran expresión de PDL1, más del 50%. Entonces, ¿qué nos decía el reporte? De la inmunoterapia. Pero fuimos más, aplicamos los resultados de un estudio del 021G y le dimos pembrolizumab con quimioterapia. El paciente no respondió y la enfermedad progresó. No funcionó en este caso. Porque hay varios mecanismos que podrían llevar a la resistencia tumoral. Ya les estaba mencionando algunos, las células T, las células mieloides. Y otra terapia para terminar que revolucionó la inmunología, sobre todo en el tema hematológico, es la terapia de los CAR T receptores quiméricos antigénicos, donde ha demostrado beneficio en leucemia linfoblástica aguda y en linfomas. ¿Qué hace la terapia? Sacamos las células del paciente, la metemos a esta maquinita, la sangre es separada de los linfocitos, de las plaquetas, y los linfocitos luego son retirados y son entrenados por ingeniería molecular para que produzcan un antígeno específico que es el CD19. Ese antígeno específico CD19 en la célula del linfocito T es el que da el nombre de CAR T-cell. Es un linfocito T que lleva un receptor quimérico artificial. Ese receptor quimérico artificial será captado por los antígenos CD19 de las células tumorales en sangre y esto desencadenará la respuesta inmune y la destrucción de la leucemia. Para terminar, lo que actualmente se está viendo es que nuestro intestino tiene también un rol en la inmunoterapia, en la defensa de nuestro cuerpo contra el cáncer. Es decir, ustedes que son jóvenes, el mensaje sería:
no le den antibióticos a sus hijos si no lo necesitan, porque se ha demostrado que cuando das antibióticos bajas con la flora intestinal, la oral y la intestinal, y eso hace que las células no procesen bien los antígenos y podría conllevar a favorecer la aparición de células tumorales. Y se ha visto que los pacientes que consumen muchos antibióticos no responden tan bien cuando les damos inmunoterapia. Esto, por ejemplo, se observó cuando trasplantaron heces humanas a los ratones sin gérmenes. ¿Y qué demostraron? Que había un incremento de inmunidad en los ratones que recibían heces humanas de pacientes que habían respondido a inmunoterapia. Se imaginan, la microbiota intestinal parece que tiene un rol en la defensa de nuestro sistema inmune. Conclusiones: la inmunología aporta terapias innovadoras, como ya les he comentado, que sobre todo tienen como fin aumentar la vida de nuestros pacientes con cáncer avanzado. Los tumores que más se han beneficiado de estas terapias son el cáncer de pulmón y el melanoma, entre otros. No tenemos un marcador todavía predictivo al 100% para decir este paciente va a responder, este paciente no va a responder, y estemos en búsqueda de ello. Y bueno, como ya les dije, no todos los pacientes se van a beneficiar de inmunoterapia hasta que sepamos en el futuro qué grupo exactamente va a ser. Bueno, les agradezco por su paciencia, su tiempo, muchas gracias.